informativo Mira TV. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a un buen amigo de esta casa, además colega periodista y una de esas personas que ha cabalgado en la evolución de la información desde su perspectiva como periodista, pero siempre con una espinita ahí política que nunca ha dejado de acompañarlo. El buen amigo a quien les presento también ha sido gremialista, ha estado pues trabajando al frente de medios de toda la naturaleza, medios audiovisuales, en radio, televisión, medios impresos, pues ha estado en los diferentes sindicatos de la prensa, en fin, el Colegio Nacional de Periodistas, inclusive fue presidente del colegio en su momento, una persona muy activa que hoy viene a contarnos algo que yo no entiendo, en realidad quiero que me lo explique por qué se le ocurre ser candidato a la presidencia de la República por una organización política que también pues está acompañando. Se trata de nuestro buen amigo Manuel Isidro Molina. Manuel, gracias por estar aquí. Gracias, Daisy, un placer. Qué grato, me encanta estar contigo, de verdad. Conversar y con el contigo. De Mira TV y de los Altos Mirandinos y de toda Venezuela y a nivel mundial, pues, desde este programa que tú conduces dentro del noticiero, me parece una extraordinaria oportunidad para conversar de tantas cosas. Sí, ¿verdad? Sí, como por ejemplo, esa primera pregunta o intriga que tú tienes, yo debo contarte, mira, yo estoy signado por 3P. Ajá. La política, el periodismo y la politología. Pero Mosca, en ese orden. En ese orden. Que pusiste en segundo lugar al periodismo. Claro, me sorprende porque... Claro, sí, claro, porque la relevancia, bueno, de mi trabajo periodístico, más presidente del colegio, dirigente también de organización del sindicato de la prensa, pero la política porque yo comencé a los 14 años en la actividad política, siendo dirigente estudiantil, en tercer año fui secretario general del Centro de Estudiantes del Liceo Luis Racetti, cuarto y quinto año me eligieron presidente del Centro de Estudiantes, y es como tú dices, esa espinita pues se mantuvo en el tiempo. Llegué a ser diputado al Congreso de la República durante 2 periodos, por el MAS, Movimiento al Socialismo, partido en el cual milité hasta marzo de 1996. Desde ese tiempo yo he permanecido independiente, pero siempre vinculado a la sensibilidad política. No tengo una visión político-partidista, sino más bien sociopolítica. Yo sé la importancia de la política, aunque está tan desprestigiada que se habla es de politiquería. Yo siempre le digo a la gente, no detestes la política. En realidad están desprestigiados quienes ejercieron esas posibilidades, claro, y lo hicieron mal. Mal, se han degradado, han dado espectáculos de corrupción, de enriquecimiento ilícito, de irresponsabilidad, de violentismo, de abuso de poder. Y entonces la gente tiene razón en ser crítico con la degradación de la política, que yo llamo politiquería. Pero no con la política, porque la política resume y gobierna la vida. Y es una actividad que yo con orgullo ejerzo de cara a mi país, de cara a la gente, porque siempre he sido un hombre de compromiso, un hombre de lucha. Y entonces ahí viene la segunda P, que es la de periodismo. En la Universidad Central de Venezuela nos formamos, bueno, un largo recorrido desde mis 23 años de edad. Comencé en Radio Caracas Radio como pasante, bueno, y no he parado. Sigo hoy actualmente, mantengo mi programa diario en Radio 1, 1340M de Caracas, se retransmite en 12 Antes emisoras. Era deportiva Radio 1. Sí. ¿Cuándo comenzó? Durante 2 años Hace anteriores. Como 2 años. Sí, fui director general de Radio Rumbo y coordinador del circuito Gigante Rumbo, el más grande de Venezuela. Yo lo encontré con 9 emisoras que transmitían Notirumbo y la dejé con 52 emisoras. De manera que me siento orgulloso de todo este recorrido. Y la tercera P, que es la P de politología, porque yo me formé en maestría en la Universidad Simón Bolívar, donde cursé en ciencias políticas. Ciencias políticas, mención relaciones internacionales. Yo soy especialista en relaciones internacionales y esas 3P pues han signado mi vida, de verdad. Y me he dedicado siempre al servicio público, me he dedicado siempre porque
Si tú ves, el buen periodismo es servicio público. Una parte la de política, ser periodista es ser servidor público. Servidor público. Un lugar muy importante. La política honesta y buena es de servicio público. Yo creo que los políticos formamos parte de los servidores públicos. Y a mí no me gusta hablar incluso... Pero fíjate, Manuel, que hay un análisis que me gustaría profundizar contigo, que eres periodista, efectivamente, y yo te veo más como periodista, claro, sinceramente, que como es normal. político. Pero que sabemos que muchas veces muchos periodistas se han equivocado considerando que el liderazgo periodístico es un liderazgo político, que son dos liderazgos. Fíjate, yo tengo eso muy Hay claro. que verlo, ¿no? Te agradezco la pregunta, Daxi, porque cuando yo era el redactor político de la revista Bohemia, en paz descanse con Rosana Ordóñez de directora, gran amiga, extraordinaria periodista, yo era el que hacía las entrevistas estelares de la semana. Que eran entrevistas políticas. Sí, mayormente política, economía y tal, pero era mayormente política. Y yo era candidato, en 1988, candidato a diputado por el MAS, y era periodista de Bohemia, y yo entrevistaba a políticos de todas las tendencias. Yo siempre he sabido diferenciar que el periodismo informativo es para la pluralidad, no para el sectarismo, ni para la manipulación. Y de hecho yo dejé una legión de amigos de todas las tendencias, porque cuando ejerzo periodismo, ejerzo pluralismo, ejerzo equilibrio. Que no es fácil, claro, si uno tiene una intención política, establecer esa diferencia. Mira, hemos visto cuántos periodistas convierten grandes programas que tienen gran potencial informativo y además lo convierten en bastiones de organizaciones políticas. Pero fíjate una cosa. En este momento vas a ser político. Yo tengo un rol político. En este momento vas a ejercer eso más por encima de todo. Sí, claro, estoy dedicado como candidato independiente a la presidencia de la República. En un momento mantengo mi programa periodísticamente. Fíjate tú, yo en mi programa de radio ya he entrevistado a 2 precandidatos presidenciales, entre ellos César Pérez Vivas. Puedes ir anotando los planes de ellos para ir haciendo un compendio, ¿no? Que eso deberían hacerlo todos. Claro. Mira, cuando a mí me eligen diputado en 1988, diputado suplente con el doctor Pedro Rincón Gutiérrez, rector de la Universidad de los Andes, yo me juramento en marzo del 89 como diputado de la República. Inmediatamente renuncié a Bohemia, y entonces Rosana Ordóñez me dice: chico, ¿por qué vas a renunciar? Quédate. Digo, no, estoy incompatible, porque tú no puedes ser diputado de la República que ejerce función pública y entonces vas a ser periodista en ejercicio. O sea, no es ilegal, pero no, sí, pero es éticamente quizás. Éticamente. Sin embargo, yo mantuve mis columnas de opinión. Yo nunca he dejado de hacer periodismo, porque bueno, periodismo de opinión, pero ya cuando tú tienes una columna que está enmarcada en un formato, es tu opinión, claro, emites informaciones, pero además yo nunca he sido, ni como periodista ni como político, un hombre sectario. Yo soy aliancista, soy democrático, absolutamente respetuoso de la pluralidad, tanto informativa como de la pluralidad ideológica y política. Tengo mis criterios, soy recio en la polémica, yo soy un polemista con criterio. Mira, yo no había escuchado esa palabra de esa manera, aliancista. Sí. ¿En qué alianza estarías tú de acuerdo, por ejemplo, ahorita con ese pocote de candidatos a la presidencia? Bueno, una de las posibilidades de las primarias, dentro del sector de oposición, ¿no? Porque te inscribes allí. No, yo no estoy en el sector de lo que llamamos el archipiélago de la politiquería. Nosotros no participamos en esas primarias que no son de la oposición, son de un sector de la oposición que es el G4, dominado fundamentalmente por Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. Eso es la primaria. Lo que era la MUD, Mesa Unidad Democrática, ahora es la PUT, Plataforma Unitaria Democrática. ¿Y quiénes son la PUT? La PUT son los mismos de la MUD y los mismos que gobernaron la Coordinadora Democrática. Entonces, o sea, pero son el G4 también. El G4, eso es, fundamentalmente. Entonces, ellos están montando unas primarias que están coordinando con Estados Unidos, que están coordinando con el gobierno de Nicolás Maduro. Ahí hay una negociación oscura, que están hablando incluso de algo que es inconstitucional. Porque también te podrían culpar a ti que tú eres candidato y vas a ser candidato, es profeso,
para dividir a la oposición, que es No, lo que siempre han dicho. eso siempre lo van a decir, porque esa oposición o esa parte de la oposición que está en descenso, igual que está en descenso el gobierno, siempre tiene las mismas acusaciones del gobierno. El gobierno dice yo no fui, ellos no son responsables de nada, desde Maduro para abajo, Diosdado Cabello, a quien tú quieras nombrar. El PSV no asume responsabilidades. Bueno, la oposición es lo mismo, ellos son yo no fui. Entonces ellos quieren controlar y hacer ver, que es un gran lavado de cerebro bidireccional, hacer ver que ellos son los condueños de Venezuela y que más nadie existe. Nosotros estamos demostrando que la mayoría independiente de la población venezolana no los quiere. Está en todas las encuestas. La última encuesta de Data Analysis estableció que el 72,6% no los quiere, rechazan a todos los partidos de gobierno y de oposición, para llamarlo de esa manera. Entonces, el que aparece en la punta es el PSV con 13,2%, pero el segundo es Acción Democrática con 2,2% y tienes que dividirlo por mitad, porque una parte está con Henry Ramos y otra parte está con Bernabé Gutiérrez. Hay 4 COPEI, hay como 3 Primero Justicia, Voluntad Popular. Entonces, todo eso se ha venido derritiendo, pero ellos quieren mantener el engaño de que ellos son mayoría en Venezuela. Está pasando algo como lo parecido a ADI COPEI en 1998, que se fueron derritiendo y mantenían la idea de que ellos eran mayoría. Ahora, ¿cuál es el propósito de nuestra candidatura presidencial independiente? Unir a la pluralidad nacional hacia un gobierno de unión nacional por la reconstrucción integral de Venezuela, el gobierno de los mejores, sin sectarismo y sin carné político. Y al decir los mejores, eso no es una palabra sectaria. No. O sea, al tú definir los mejores, bueno, No. Cualquiera puede ser mejor, eso es relativo. Claro, ser no, mejor. bueno, pero ahí está. Porque el ser mejor inclusive depende de una decisión. ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Quién mide eso? No, yo entiendo. Bueno, pero esa es la capacidad fundamental de un jefe de Estado que tiene que escoger su equipo de gobierno. Cuando digo los mejores... ¿Y ya tú tendrías es un gente, equipo de gobierno? ¿O gente pensada? Lo vamos teniendo, sí. Lo vamos teniendo y eso se ¿Y conocerá. cómo hace con toda esa gente de los partidos políticos que están Bueno, en primaria? O sea, ¿qué No, les bueno, dices ellos tú a marchan, ellos? está muy bien, ellos marchan en su proceso, pero nosotros no estamos vinculados a eso. Como el gobierno marcha en su proceso y nosotros no estamos vinculados a eso, hay que entender. Fíjate, hay una idea que ellos han sembrado conjuntamente, según la cual en Venezuela se gana la presidencia de la República con la mitad más un voto. Eso es mentira. O sea, se gana la presidencia con los que voten. Con la primera minoría. Porque aquí no hay segunda vuelta. No hay segunda vuelta. O sea, el que gane, Ahora, la sacó cuenta, más votos ganó. Fíjate, la cuenta es la siguiente. Aquí la historia electoral de Venezuela del 58 para acá dice lo siguiente. Cualquiera puede entrar a la página del CNE, ahí están los resultados. Grosso modo, estoy redondeando, el presidente Betancourt, 1958, ganó con 49%. El país entró en crisis. En 1963 electo el presidente León y ganó con 32%. Sigue la crisis. En 1968 ganó el presidente Caldera con 29%. Manuel, estamos conversando con Manuel Isidro Molina. Manuel Isidro es periodista, político y ¿cómo es que es? Político, politólogo y periodista. Ok, las 3 P de Manuel Isidro. En la próxima parte, Manuel, me gustaría que tú nos comentes qué estás dispuesto a hacer para ser presidente de Venezuela. ¿Cuál sería el máximo sacrificio de Manuel Isidro para lograr este sueño? La respuesta en la próxima parte. Informativo Mira TV. Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista conversando con el colega periodista Manuel Isidro Molina, quien hoy viene como candidato a la presidencia por el Movimiento Popular Alternativo, se llama. Eso Sí. lo crearon ustedes. Está en formación, sí. Está en formación, muy bien. Bueno, en formación me imagino que también una maquinaria y una cantidad de cosas, pero quedamos pendientes para que nos comentes cuál sería la máxima acción, el sacrificio crucial que haría Manuel Isidro para lograr esa meta que se ha propuesto. Bueno, mira, yo creo que sacrificio, no, es una dedicación de toda una vida. Quienes me conocen saben que yo soy un hombre de palabra, de compromiso, que siempre he tenido como vocación el servicio público. Y entonces
el gran reto, digo yo, que tengo como candidato presidencial independiente es elevar una convocatoria eficaz para la gran unión nacional que asegure el triunfo hacia 2024, superando esta etapa de tragedia histórica que estamos viviendo, de corrupción generalizada a nivel institucional y a nivel político partidista, para impulsar un proceso de reafirmación moral y ética de la sociedad venezolana que comienza por la reafirmación ética y moral del quehacer político. Fíjate que yo he escuchado a varios candidatos presidenciales y la mayoría dice más o menos lo mismo. La unión, el rescate del país, bueno, la parte ética y la, digamos que la lucha contra la corrupción. Eso es lo que más o menos plantea la mayoría. ¿Cómo se hace eso? Más o menos ese sancocho bueno, de pescado, se hace lo siguiente. ¿Cómo se arma? ¿Cuáles serían los ingredientes? Bueno, lo primero que el país tiene que comprender que tiene que elegir un presidente decente, no un presidente tracalero. Eso lo digo con toda franqueza. El elector, la sociedad tiene ¿Temes que no hay una un responsabilidad tracalerímetro para medir quién es bueno, el más no, tracalero? pero la gente sabe, la gente sabe, porque cuando tú sabes que hay una persona que vive de dinero mal habido, que se ha enriquecido desde la función pública, sea de gobierno, sea de oposición, la gente lo sabe. Entonces, comenzando por ahí. Segunda cosa es lo siguiente, nosotros tenemos un compromiso de lucha frontal contra los delincuentes de la corrupción. O sea, eso tiene que hacerse a través de la regeneración del sistema de justicia que está totalmente podrido. En Venezuela no hay justicia, en Venezuela hay un sistema retorcido. ¿Cuáles serían las acciones para lograr eso? Porque también la calificación, es decir, calificar que el sistema podrido, claro, es corrupto, porque, pero eso bueno, sigue siendo un terreno abstracto. ¿Cómo lograrlo? No es nada abstracto. Lo primero es un cambio verdadero a través de la elección de un nuevo presidente de la República. Un cambio verdadero, no más de lo mismo. Entonces, ese triunfo tiene un efecto dominó sobre el año 2025, que se va a elegir la nueva Asamblea Nacional, las gobernaciones, consejos legislativos, alcaldías, consejos municipales, y ahí hay una renovación institucional que tiene que ser una renovación ética. Por Dios, nosotros no estamos condenados a vivir de la manera que estamos viviendo. Ese esfuerzo tiene que hacer con la escogencia de los mejores para ejercer la función pública desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de su formación, el conocimiento de cada una de las materias. Y ese es el gran impulso. Nosotros vamos a hacer una evaluación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por ejemplo. Una evaluación para fortalecerla éticamente y técnicamente, profesionalmente, de manera que pueda ejercer la delicada función de seguridad, defensa y apoyo al desarrollo nacional. ¿Y cuál sería la filosofía política del presidente, que tú llegases a ser presidente? O sea, ¿por dónde te circunscribe? Porque sabemos que tienes formación del MAS, ¿no? Claro, un recorrido. Yo como de mi formación es socialista democrático, estamos proponiendo una unión nacional pluralista que rebasa esos límites. Y creemos que la tendencia u orientación del gobierno sería, en el plano más o menos léxico mundial, un gobierno de centro-izquierda, ¿no? Que tenga que hacer con políticas, con miras estratégicas, dentro de marcos ecológicos, con una economía mixta que articule un circuito virtuoso de una potente empresa privada, la asociación productiva de los trabajadores, desde las microempresas hasta las cooperativas, y la función honesta, eficiente y transparente desde el Estado. Manuel, ¿has analizado a los candidatos que están, a los precandidatos y candidatos que están en la palestra? No. De ellos, ¿qué idea te parece interesante? Si has podido captar alguna idea que te parezca, bueno, esto puede ser. Bueno, mira, yo creo que no es mi rol como candidato presidencial, digamos... Pero esto es una intimidad, esto es una entrevista. No, yo entiendo, pero ¿qué es lo que ocurre? Que yo no voy a caer en el plano personal. Yo tengo una evaluación absolutamente negativa
O sea, no tienes nada positivo de ellos. De la mayoría de los aspirantes tengo una carga negativa muy marcada, tanto de gobierno como opositores. Ok. Es más, creo que coincido con la mayoría del país que los evalúa negativamente. Pero esto no es nada personal, por Dios. Esto es un debate nacional por el futuro de nuestra patria que tenemos que coincidir mayoritariamente para una nueva etapa de reconstrucción integral de la República. Es decir, nosotros tenemos un reto gigantesco. Yo lo he dicho popularmente, Daxi, que yo no estoy convocando, no estoy invitando a ninguna pachanga. Esto es un problema muy serio. ¿Sí? El país está semidestruido y nosotros no podemos conformarnos con más de lo mismo y tenemos toda la potencialidad para esa reconstrucción integral que estamos proponiendo. Hemos planteado, y creo que tú la recibiste, 15 lineamientos estratégicos para la discusión hacia el 2024. Eso no es ningún copy-pega, ni es ninguna maniobra publicitaria de marketing político, sino que son lineamientos para el debate público y que ha traído la atención de mucha gente y que va camino a la construcción de planteamientos sólidos para un programa de gobierno en el 2024. Esa es una discusión que están haciendo ustedes a nivel nacional y públicamente. Y me gustaría también que tú nos cuentes, porque la gente dirá, bueno, habla bien, pero ¿con qué cuenta él para ganarle a toda esa estructura, incluyendo la parte económica? Bueno, pues hay que tener plata para ser candidato, hermano. Claro, claro, Ajá. pero no tanta, no tanta. Nosotros estamos haciendo la diferencia. Es más, mucha gente está preguntándose que quién financia a Manuel Isidro y cómo está Manuel Isidro haciendo campaña. Y nosotros estamos haciendo campaña con nuestros modestos propios recursos del equipo, de la gente que nos respalda. No nos imaginamos una campaña tipo Don Regalón, no nos imaginamos una grandes campaña mítines para ni para la corrupción. Porque un meeting hay que tener plata para montar la estructura Bueno, para un meeting. habrá, claro que sí, habrá. Nosotros estamos pensando en unas medidas de una plataforma móvil de campaña muy modesta, pero eficiente. Ya la estamos diseñando y esa es la que vamos a recorrer por todo el país. Porque hay medidas, digamos, de alternativas para realizar una campaña eficaz y honesta, cálida, cercana a la gente. Por ejemplo, nosotros estamos desde el corazón de las comunidades con un diseño de un periodista, por cierto, Henry Materán, a quien le agradezco y lo saludo, está en Margarita. Henry Materán es un periodista especializado. Un maestro, sí. Tú lo conoces, claro, que lo conoce todo el gremio. Bueno, Henry Materán está respaldando nuestra candidatura. Él diseñó un esquema de encuentros vecinales. Impecable lo hizo, impecable. Entonces, estamos yendo al corazón de las comunidades, a las casas de la gente, no estamos invadiendo comunidades, la propia gente se convierte en anfitrión, invita a sus vecinos, invita a sus familiares y se arma una discusión bastante densa, por cierto, y algunos llegan con honestamente, con una bolsa de piedra. La gente está brava, está muy inconforme. ¿Qué es lo más triste que has visto en esos recorridos, en las comunidades? Algo que te haya marcado a ti al verlo, al estar ahí frente. La pobreza, la pobreza. Se ve que la gente no está viviendo bien, no está comiendo bien, está muy limitada. Te estoy hablando de las brisas de Propatria, te estoy hablando del 23 de enero, te estoy hablando de Casalta, te estoy hablando de Cocofrío, te estoy hablando de Coche, del Valle, Carayaca, Tarma. Saludos a toda la gente de esas comunidades que nos han recibido con tanto cariño y con tanta atención, porque nosotros no estamos haciendo un recorrido para la manipulación, por eso se llaman encuentros, nos estamos relacionando directamente con la gente para escucharla y además para llevar nuestro mensaje y a la vez alimentarnos de esas aspiraciones populares. Y en ese escuchar de las comunidades, ¿qué es lo que más has visto como que te ha algo gratificante, que tú hayas dicho, oye, sí hay esperanza en nuestro país? Claro, hay dos cosas. Valoro mucho lo siguiente: las comunidades no quieren saber mayoritariamente de los polos del gobierno y del archipiélago de la politiquería. Segundo,
que me satisface mucho, lo agradezco, pero me compromete, coinciden en reconocer que yo soy un candidato sin rabo de paja. Eso es muy importante en un país con franjas de corrupción tan graves y con digamos, el empobrecimiento ético del quehacer político. ¿Te acuerdas la frase esa, que se quemen las manos? ¿Te acuerdas de esa frase? Que sí, se le quemaron. Esa del presidente Betancourt, Ajá. por cierto, eso lo explotaron, pero el presidente Betancourt fue un hombre sumamente honesto. Yo lo reconozco. Históricamente, el presidente Betancourt fue... Muchos del pasado se quedaron en pañales, vamos a estar claros. Claro, yo me opongo a su accionar político, incluso gubernamental, pero desde el punto de vista ético y moral, el presidente Betancourt es una referencia histórica en Venezuela muy importante. Y esto hay que valorarlo, porque yo creo que Venezuela, la riqueza de Venezuela, está en su diversidad. Nosotros tenemos respaldo de gente que proviene de Acción Democrática, de COPEI, del MAS, del chavismo, gente independiente, de todas las religiones. Yo le decía a unos amigos que desde el Movimiento Popular Alternativo y en torno a mi candidatura, se está haciendo buena la letra de la Constitución, que garantiza el pluralismo, la diversidad ideológica, política, religiosa, y eso es lo que estamos sumando con una característica fundamental: amor por Venezuela y decencia. Y el dinero para Venezuela y para la prosperidad de Venezuela. ¿Cómo evalúas tú el tema económico? Yo evalúo que Venezuela puede salir de la actual circunstancia económica penosa en un lapso de 2 años. ¿Cómo? Sí, se puede abrir el camino. Bueno, ¿cómo? Primero, estableciendo una política internacional de absoluta independencia, de no alineamiento, de relaciones internacionales abiertas sin pertenecer o suscribir algún bloque internacional de poder, lo cual no impide tener relaciones amigables y lógicas con todos los sectores de la comunidad internacional. Eso es indispensable para abrir. Segundo, esa economía mixta que mantendrá una poderosa economía privada, una poderosa economía de asociación de los trabajadores y una acción transparente desde el Estado. Entonces, eso permite visualizar que Venezuela, con el gran potencial que tiene, puede salir rápido. Primero, vamos a seguir siendo un país petrolero. Eso es un absurdo que están hablando de la Venezuela postpetrolera. Lo que tenemos que dejar de ser es un país monoproductor, es decir, el petróleo como el gran pivote de la economía venezolana, petróleo y gas, pero diversificando la economía, el agro, el turismo, la manufactura, la productividad, incluso los emprendimientos de todo tipo, con ánimo futurista. Muchísimas gracias, Manuel, de verdad que muy contento de esta conversación y bueno, aquí estamos a tu disposición cuando quieras volver. Muchísimas gracias, Daxi, ha sido un placer y gran saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias a Manuel. Isidro Molina fue nuestro invitado el día de hoy. Nosotros, con el mayor de los gustos y gratitud por su amable audiencia, nos despedimos a nombre de nuestro director Antonio Abrantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Hasta la próxima.